Ok, vamos a seguir con un sermón para hoy. Viene del libro de Hechos, capítulo 2, que es la historia del día de Pentecostés. Si ahí tienen una Biblia, pues la pueden tener abierta. No voy a tener muchas palabras de Hechos 2 aquí en la pantalla, algunas, no muchas, pero les voy a contar partes de la historia. Pero si quieren tener una mejor idea de todo lo que pasó ese día, pueden abrir sus Biblias a Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. Bueno, este fin de semana pasado, todos vimos una tragedia. ¿Han visto esta foto de este señor George Floyd que fue matado en Minneapolis, en Minnesota, hace casi una semana? Y me imagino que han visto las noticias, los reporteros han escuchado su historia de la injusticia que le pasó a él, que un hombre inocente fue matado en la calle. Yo hace 2 días, leí una historia en internet de una entidad que se llama Christianity Today, que escribió una historia sobre George del punto de vista de muchos de sus amigos. George Floyd antes vivía en Houston, en un vecindario que se llama Third Ward. Y ahí el reportero aprendió que George Floyd era un hombre de Dios, que siempre oraba con la gente, que invitaba a grupos a hacer ministerio ahí en su área, en su zona, que él trabajaba fuerte para salvar a los jóvenes de la calle y ponerlas en las bancas de las iglesias, a quitarles los armas y poner ahí en su lugar Biblias. Él trabajaba, todo lo que hacía era para Dios. Y todos que lo conocían dicen igual, que tenía una misión ahí en Houston, que las cosas de Dios eran las cosas de él. Y lo mataron. Un hombre inocente fue injustamente, cruelmente matado. Esta historia es algo que hemos visto en las noticias tantas veces, ¿verdad? En estos años. Lo hemos visto en internet, en televisión, hemos visto cada tipo de injusticia pasando a nosotros mismos. Yo sé, hablando con muchos de ustedes, han experimentado injusticia de algún tipo. Lo hemos visto pasando a otra gente también. Y cuando George Floyd fue matado, por fin el nervio profundo se quebró aquí en este país. Yo personalmente batallaba mucho en tratar de aún escribir un sermón, ¿verdad? Estaba tan consumido por esta historia y me imagino que en alguna manera ustedes son afectados también viendo esta injusticia. Me puse a pensar, ¿cómo puede ser que algo tan injusto puede pasar? Y tal vez para nuestras mentes y nuestros corazones hoy día les hago esta pregunta para pensarlo de una manera espiritual. ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? Tal vez la respuesta viene desde profundamente, muy profundo en un sermón, el sermón más poderoso predicado en esta tierra, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, unos 10 días después de la ascensión de Jesús, él predicó un sermón sobre una injusticia famosa que había pasado ahí en esa misma ciudad, en Jerusalén, y todo el mundo ahí escuchándolo sabía de esa injusticia. Y cuando él terminó su sermón, 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron, haciéndose creyentes y seguidores de Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pedro y cómo es que
su sermón, sus palabras sobre una injusticia increíble pueden empezar a sanar nuestros corazones dolidos por las injusticias que vemos, especialmente esta injusticia recién que pasó a George Floyd. Pues voy a contarles la historia. Quizás reconozcas esta imagen. Es una imagen de los discípulos congregados en un cuarto. Estaban ahí unos 50 días después de la resurrección de Jesús y unos 10 días después de su ascensión a los cielos. Llevaban 10 días sin estar con su amigo Jesús. Pero de repente pasó algo. De repente escucharon un sonido como un viento fuerte que traspasó la casa. Y después de eso vieron algo como lenguas de fuego descendiendo sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y después de eso, cada uno empezó a hablar en otro idioma. Y en lugar de estar tímidos y escondidos, se pusieron bien valientes. Y como Dios siempre provee, aquel día era un día muy famoso en toda la iglesia judía, que era el día de Pentecostés, un día festival cuando la gente de todas las naciones, judíos y los que se convirtieron al judaísmo, viajaron para Jerusalén para celebrar el día. Todos ellos llegaron ahí ese día que le pasó esto a los discípulos. ¿Qué pasa? Los discípulos salen y empiezan a contar a todo el mundo, literalmente a todas las naciones, estas buenas nuevas de Cristo Jesús, pero en sus propios idiomas. Pues están hablando en árabe, están hablando en los idiomas de África, están hablando en diferentes idiomas a la gente, y la gente se queda bien sorprendida. Dicen, ¿cómo es que esta gente está hablando en nuestros idiomas, en nuestras lenguas? Tal vez como alguien que no me conoce a mí, que me escucha hablar español, me dice, ¿qué te pasa? Siempre hay sorpresa. Pero después de la sorpresa empiezan a reírse a ellos, pues. ¿Qué pasa con sus acentos? Están hablando chistosamente. Tal vez hayan tomado algo, ¿verdad? Aunque fuera a las 9 de la mañana. Entonces, después de la sorpresa y después del humor de la situación, la gente de las naciones empieza a pensar, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? De lo que están diciendo. Y está ahí en esa confusión que Pedro se pone de pie y empieza a predicar. Y predica un sermón tan fuerte. Él empieza diciendo dos cosas. Él dice, primero, ustedes que conocen la palabra de Dios deben conocer que el profeta Joel les dijo que algún día Dios iba a derramar su espíritu sobre ustedes. Que algún día iban a haber maravillas entre ustedes. Y que todo el que creyera en el nombre del Señor, que sería salvo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso dijo primero. Y segundo dijo, eso de las maravillas de la salvación, eso ya empezó en la persona de Cristo Jesús, que ustedes conocen. Y fue cierto para muchos de ellos que vivían en Jerusalén, lo conocían a Jesús. Pero después dijo esto, este Jesús, ustedes, por medio de gente malvada, lo mataron. Está diciendo, ustedes vieron a este hombre que vino a este mundo, enviado por Dios, hacía maravillas y por un momento restauró la perfección de este mundo, sanando a la gente enferma y hasta levantando gente de la muerte. Vieron eso, escucharon las nuevas que él predicó, era un portavoz en las calles, llevando a gente de la calle hasta el reino de Dios.
formando su equipo del ministerio en los discípulos. Ustedes lo observaron. Pero en lugar de creerlo, lo mataron. Pues vamos a pausar ahí, ¿verdad? Si entiende lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Porque la gente escuchando el sermón de Pedro, están reconociendo, Juan está hablando de Jesús y tal vez están viendo para abajo y pateando las piedras ahí en el suelo. Ay, qué pena que los romanos, esas malas autoridades, lo mataron a este Jesús. Pero Pedro les dice, pues ustedes no pueden echar la culpa a ningún otro. Tú lo mataste. Ya ven cómo es que Dios nos encuentra en la injusticia de este mundo. No solamente nos predica o explica, no nos ignora, no ignora la injusticia que pasa. Él envía a su propio Hijo a sufrir la injusticia que nosotros lo dimos. Y es por eso que Dios conoce la injusticia. Pero va aún más. No dice que hubo esta injusticia. Ustedes son más o menos buena gente. Dios a nosotros mismos condena nuestros corazones mediante esa palabra de Pedro. Dice, no fue por otra gente que fue matado este hombre inocente, Jesús. Fueron ustedes que lo mataron. Es cierto, la Biblia nos explica, ¿verdad? Que al Señor Jesús, Dios lo hizo pecador por nosotros. Y que el castigo de ese pecado es la muerte. Y es por eso que yo puedo decir que yo maté a Jesús. Él murió por mi pecado. Cada uno de nosotros puede decir, yo maté a Jesús. Dios conoce la injusticia, porque envió a su Hijo a sufrir la peor. Y nosotros somos los culpables. Pero Pedro no termina ahí con su sermón. Escuchemos cómo él sigue predicando sobre este Cristo que había muerto en la cruz. Pedro sigue en el siguiente versículo diciendo esto. Ustedes lo mataron, sin embargo, Dios lo resucitó, librando a Jesús de la muerte. Nosotros matamos a Jesús, pero Dios lo levantó de la muerte. Nosotros, por nuestro pecado, lo clavamos a Jesús ahí en la cruz. Pero Dios lo resucitó a él. Y aún más, nosotros que somos culpables de haberlo puesto ahí en la cruz a Jesús, a nosotros esa muerte cuenta por nosotros, su vida cuenta por nosotros, para que cuando tengamos fe en Él, somos salvos. Por la misma injusticia que nosotros causamos, somos salvados. Dios nos rescató por el pecado que cometimos contra su Hijo. Eso no es justo. Eso no es correcto. Pero lo único que podemos decir es gracias. Que cómo es que yo, que maté a Cristo Jesús por esa muerte, que yo soy salvo. Esta imagen lo explica muy bien. Que ahí estamos nosotros con el martillo en mano y clavo en la otra. Muertos.
Y el mismo que lo clavamos a la cruz, ese mismo nos está resucitando. ¿Y cómo es que esa salvación injusta puede ser la mía y la tuya? Pues Pablo nos lo explica en Romanos capítulo 6. Escuchen lo que dice. Dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nosotros éramos los enemigos de Dios, los mismos que clavamos a su Hijo injustamente en una cruz. Sin embargo, Dios nos ha sepultado con Cristo en su muerte, cuando nos bautizamos. Y así nos levanta, nos resucita con Él a una vida eterna. Gracias a Dios que Él sufrió una injusticia enorme para que yo y tú injustamente somos salvados. Pero Dios no nos deja ahí solamente. No nos dice, ok, bueno, ahora esperen hasta que estén en el cielo. No. Escuchen cómo Pedro termina su sermón. Pedro termina de hablar. Y toda la gente escuchándolo, la Biblia dice que son cortados al corazón y dicen, pues, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice esto. Arrepiéntase y bautícese para perdón de sus pecados. Cada uno que pone su confianza en Cristo Jesús, el mismo que lo matamos injustamente, cada uno es salvado injustamente. Eso se llama la gracia, amor que no se merece. Entonces, ¿cómo es que entramos otra vez en este mundo donde hay mucha injusticia y hay mucha maldad y mucho pecado? ¿Cómo es que nosotros, pecadores que somos, seguimos adelante día a día en un mundo así, conociendo la historia de Cristo Jesús? Pues Pedro nos dice dos cosas. Él dice, primero, arrepiéntase. El arrepentimiento no es solamente como una conversión y ya hecho para el resto de la vida. Arrepentirse es algo que hacemos todos los días por el pecado que nos habita todavía. Porque ese pecado natural o la naturaleza pecaminosa todavía está ahí como un monstruo dentro de nosotros y nos quiere arrastrar a una vida del odio y del rencor y del pecado otra vez. Por eso, cada día tenemos que enfrentarnos con ese pecado, esa naturaleza, y matarla diario, viendo a Dios para su gracia que encontramos en su Hijo Cristo Jesús, su perdón que nos da. Cada día es un día que nos arrepentimos, nos cambiamos de mente sobre el pecado y vemos el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Es una lucha. Y segundo nos dice, bautícese. Por eso nos bautizamos, para entrar en la muerte con Cristo, para que en su muerte somos resucitados algún día a la vida eterna. Pero Dios nos dice que esa vida ya la tenemos. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos en esta vida cuando no se aguanta? O cuando vemos en las noticias tantas tragedias, tantas injusticias, pues nos enchufamos en la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo poderoso nos suple poder, nos suple energía que no tiene fin, porque es energía de Dios. El Espíritu Santo nos da ese perdón, nos da esa gracia, nos da esa salvación diario para poder enfrentar esto, para poder encontrar perdón de los pecados, para poder tener paz y paciencia en un mundo donde no hay, para que nosotros nos hagamos en la luz y sal que esta tierra necesita.
bautícese, arrepiéntase, cada uno de ustedes, para perdón de sus pecados. Y dice Pedro, esta promesa es para ustedes, para los hijos, para los extranjeros y para todos aquellos a quienes el Señor Dios ha de llamar. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos enseña cómo podemos manejar o estar en un mundo donde hay tanta injusticia y siempre habrá. Dios envió a su Hijo a sufrir la misma injusticia hasta muerte en una cruz. El hombre más inocente murió para que nosotros, sepultados con Él en su muerte, nosotros los culpables de su muerte, tengamos vida eterna. Hermanos y hermanas en la fe, la injusticia la sufrió Dios. Y así está con nosotros, sufriendo con nosotros, levantándonos a ver su gracia y su perdón aún para nosotros. Y por eso, y así, movimos y salimos en un mundo que nos espanta muchas veces, donde hay falta de justicia, siendo esa luz y sal para este mundo que necesita más que nunca a Cristo. Amén.